de colegas, hicieron algo que tiene mucho que ver con la experiencia escolar de escritura, que es dar cuenta de que efectivamente leyeron reorganizando y repitiendo la información del relato. Que esto es, de alguna manera, lo que se hace, o lo que hacen muchísimos niños y muchísimos jóvenes cuando se les examina acerca de si han leído, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las personas? Para comprobar que han leído, nos cuentan lo que el escritor ya produjo, o sea, repiten la información. Hay un conjunto de compañeros y compañeras que hicieron eso, lo cual no es censurable, digamos, era predecible. Hay otro conjunto que utiliza el relato como punto de partida para narrar algún acontecimiento, alguna anécdota de su historia personal, y lo hace con distinta fortuna, digamos, ¿no? Algunos lo hacen realmente de manera muy clara, de manera muy ordenada, y hay otros que no logran ese orden, no logran esa claridad, pero claramente, si uno se adentra en ese relato, está viendo a la persona, está viendo a la emoción, está viendo al escritor. Un poco cuando hablamos de escritura creativa, sin ninguna duda, lo que estamos pensando es en este tipo de escritura, que refleja, insisto, un conjunto de producciones. No importa tanto, en principio, la claridad con la que se expresa el que escribe, porque eso es algo que se va logrando con la ejercitación, con la talacha, como se dice en México, pero sí lo que importa es la presencia. Lo que importa es, ahí está, en esa escritura está el escritor. Esa escritura no es un acto mecánico de repetición. Y bueno, afortunadamente yo creo que alcancé a, incluso les hice brevísimas devoluciones, creo que alcancé a leer más o menos 30, y bueno, cada uno sabrá por el tipo de devolución que le hice si está, digamos, ubicado en el grupo 1 o en el grupo 2. Y con esto no estoy haciendo ningún acto valorativo de que esto está mejor o está peor, simplemente es reflexionar acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de creación. Muchas veces la palabra creación tiene un peso tan grande que nos llega a paralizar, ¿no? Tiene que ser algo absolutamente original, absolutamente nuevo, algo que deslumbre, que asombre. Y bueno, si lo que se logra es algo así, bienvenido, fantástico. Pero cuando hablamos de creación no estamos hablando necesariamente de lo absolutamente renovador, de lo totalmente inesperado, sino que estamos hablando de generar un producto que nos represente. Generar un conjunto de ideas ordenadas a través de este código tan particular que es la tecnología de la escritura, donde estemos presentes. Para eso hay muchos caminos posibles, muchos caminos posibles. Evidentemente son tantos que no vamos a poder agotarlos, no en este encuentro, ni en 8, ni en 10, ni en 15, ni en 20. Simplemente lo que vamos a hacer es abrir algunas alternativas, abrir algunos caminos, para que una vez que estos caminos se abran, podamos nosotros mismos juzgarnos en nuestra posibilidad de creatividad en la escritura. Generalmente,
cuando no estamos fortalecidos en una trayectoria, en una historia, en el uso de la escritura, generalmente se apela a una herramienta que es genéricamente conocida como consigna. ¿Qué es una consigna? Es una propuesta sencilla y clara que le ayude al que va a producir un texto enrolarse en un ejercicio con ciertos parámetros, con ciertos límites. Es decir, la consigna plantea una forma de trabajo con sus posibilidades y sus límites. Las consignas en escritura pueden ser consignas cerradas, es decir, precisas, puntuales, dirigidas a un objetivo muy acotado, o pueden ser consignas muy abiertas, es decir, puede ser una pregunta, o puede ser una lectura, como en el caso de Mi mamá compra flores, en donde ustedes se pueden explayar de la manera que quieran, no solamente en contenido, sino extensión, en forma, etc. No es mejor una que otra, simplemente son diferentes. Y lo que hacemos, consciente o inconscientemente, al ejecutar una consigna, es poner en juego todo nuestro historial, digamos, toda nuestra trayectoria, no solamente como usuarios de la escritura, sino como usuarios de la palabra en general. Es decir, yo no me doy cuenta de qué manera mi oralidad está presente en la escritura hasta que reviso mi propio producto. Cuando reviso mi propio producto de escritura, me doy cuenta de que ahí estoy yo expresándome oralmente, pero a través de un formato un poquito distinto. Esa es una de las cuestiones que les he comentado a algunos de los compañeros que tenían, por ejemplo, muy buenas ideas, pero que estaban un poco desorganizadas en cuanto a forma. Es decir, había serios problemas de puntuación, había algunos problemas más o menos fuertes de sintaxis. Entonces, ¿qué les decía yo? Les decía, lee en voz alta lo que escribiste y al leer en voz alta te vas a dar cuenta rápidamente por lo menos los ajustes fundamentales que tienes que hacerle a tu texto para que no estés junto a él explicándole a los otros lo que quisiste decir. Cosa que por experiencia sabemos perfectamente bien de los niños. O sea, nosotros como maestros, por ejemplo, de primaria, le pedimos a los chicos que escriban algo. Y después les pedimos que los lean. Y cuando leen correctamente lo que han escrito porque saben muy bien lo que quisieron decir. Pero cuando nosotros revisamos el texto, decimos, pero nada de esa puntuación está presente en lo que leyó ese niño, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente una cosa es tener claro lo que uno quiere decir y otra cosa es tener los recursos en escritura para poner esas mismas ideas con claridad. Entonces, quisiera arrancar esta jornada con un pequeño ejercicio, muy pequeño, con una consigna muy acotada, pero que puede dar lugar a un juego que nos permita hablar un poco antes de, un poquito, digamos, con nuestras propias producciones, antes de ir un poco a los comentarios que pudieran tener sobre el texto que les di para leer. ¿Lo leyeron? ¿Leyeron el de La balada del Álamo Carolina? Bueno, quiero dedicarles pues un ratito a La balada del Álamo Carolina porque me parece que es justamente parte de lo que empezamos a hablar el otro día. Esta gran dificultad de decir esto es poesía, esto es cuento, ¿no? Es decir, ahí efectivamente estamos frente a un cuento con una entonación poética maravillosa. Pero eso lo vamos a ver después. Miren, quería hacer un pequeño experimento con ustedes. Yo en los cursos, en los talleres presenciales que he hecho toda mi vida, esto para mí es un desafío a esta altura del campeonato, planteo algunos juegos rápidos
no tanto para valorar la calidad del producto, sino para que se encuentre cada uno de los presentes con su voz en ese jueguito. Vamos a ver si a la distancia esto es igualmente posible. Yo voy a leerles, o mejor dicho, les voy a narrar 2 versos de un largo poema de una poeta argentina que ya falleció hace muchos años, que se llamaba Victoria Ocampo. Los 2 versos que les voy a leer son los siguientes. No se preocupen por memorizarlos porque lo podemos repetir 2, 3, 4, 5 veces. Sueñan las casas que son barcos cuando de noche hay viento, oscuridad y lluvia. Ese es, digamos, un fragmentito, un mini fragmento de un largo poema de Victoria Ocampo. Entonces, yo tomo 2 versos, lo escucho, lo mastico, qué es lo que está diciendo, qué es lo que voy sintiendo con lo que me va diciendo eso, y me lo repito. Sueñan las casas que son barcos cuando de noche hay viento, oscuridad y lluvia. Muy bien. A partir de esto, si yo me planteo preguntas nuevas, puedo generar productos nuevos rápidamente, así, con la chispa necesaria para la creación. La chispa necesaria para la creación es generar una respuesta que es inesperada, que no es lo usual. No es usual tampoco decir que sueñan las casas que son barcos, ¿no? Entonces, si las casas sueñan que son barcos, y yo cambio el orden y digo, si acepto eso, si las casas sueñan que son barcos, ¿cuándo sueñan los barcos que son casas? Es decir, estoy jugando con las palabras de estos 2 versos, estoy cambiando el orden de estas palabras y estoy planteando una pregunta completamente nueva. Si las casas sueñan que son barcos, ¿cuándo sueñan los barcos que son casas? Esa pregunta puede originar, ¿cuántos tenemos acá? 66 personas. Puede desatar 66 respuestas diferentes. Ahora, seguramente va a haber algunas que son muy parecidas, otras que son muy diferentes. Seguramente en esas 66 no va a haber originalidad absoluta, no va a haber 66 todas absolutamente distintas, pero seguramente si yo reviso las 66 después, podré agruparlas por cercanía y diré, de estas 66 hay 20 que se parecen mucho, hay 15 que se parecen mucho, hay 10 que se parecen mucho, y solamente hay 1 o 2 que no se parecen a ninguna. Y eso es lo que pasa siempre. Pasa en este experimento y en todos los que quedamos. Pero fíjense, esto que acabo de hacer es solamente una pregunta, porque esos 2 versos soportan más de una pregunta. Por ejemplo, si sueñan las casas que son barcos cuando de noche hay viento, oscuridad y lluvia, ¿cuándo sueñan los barcos que son casas? ¿Y cuándo sueñan las casas que son viento? Ahí hay una tercera pregunta. ¿Pueden las casas soñar que son viento? Porque el viento es una brisa o es un huracán, un ciclón. Así que seguramente una casa que sueñe que es una brisa debe estar soñando en cierto tipo de cosas, ¿no? Y si la casa sueña que es un ciclón, debe ser porque están ocurriendo otras cosas ahí. Si la casa sueña que es una tormenta, también puede ser que estén pasando otras cosas. Fíjense, todas estas cosas no estaban presentes como disparadores posibles de la escritura. Están posibles, o son posibles en este momento, a partir de algunas preguntas muy sencillas que hice yo.
Bueno, así como Victoria Ocampo nos presta estos dos versos para que nosotros juguemos un poquito con esto, yo podría tomar fragmentos de versos de otros poemas, ¿no? Vean, tengo uno por ahí que lo recuerdo no totalmente, pero es de Octavio Paz, bastante más cercano, vamos, a la experiencia de lectura de México, y dice: la tinta verde crea jardines, selvas, prados, follajes donde cantan las letras. Esto es lo mismo, un breve fragmento. Igual que hicimos con Victoria Ocampo, lo hacemos con Paz. La tinta verde crea jardines, selvas, prados, follajes donde cantan las letras. Ahora, si la tinta verde crea jardines, selvas, prados, ¿qué crea la tinta roja? ¿O qué crea la tinta negra? O cada color que se te ocurra y sus mensajes posibles. Es decir, yo no te doy una respuesta, te abro un caminito, te planteo la posibilidad de un juego. El límite de ese juego no está contenido en la pregunta, sino que está abierto a la respuesta. ¿Y qué significa esto? Que lo que yo voy a recibir y lo que yo voy a considerar a partir de lo que ustedes produzcan es siempre lo mejor. Es decir, no hay posibilidad de equivocarse. Ni siquiera hay posibilidad de comparar y decir, a ver, estoy viendo aquí algunos nombres. Lo de Cintia es mejor que lo de Marco. O lo de Marco es mejor que lo de Stephanie, o de Estefanía, o Elizabeth, no sé cómo se llama, ¿no? O lo de María. No, no puede ser. Íntimamente yo puedo decir, a mí esta imagen me parece más potente, me parece más bella, pero una cosa es que a mí me parezca, esto es una opinión, y otra cosa es que esa producción pueda ser calificada con un número, ¿no? Es decir, lo creativo puede ser valorado en términos subjetivos, pero no puede ser cuantificado, así como 2 más 2 son 4 y es correcto, y 2 más 2 no es 3 y es incorrecto. No, es otra visión sobre lo que estamos haciendo. Entonces, ya somos 67, fíjense, de a poquito. 77, perdón. A ver, les planteo si quieren hacer el jueguito primero. Todos están ahí con algo para escribir, ¿no? Tienen su maquinita o un papel, un lápiz y lo que sea. Sueñan las casas que son barcos cuando de noche hay viento, oscuridad y lluvia. Hice 3 preguntas. Pueden responder a las 3, pueden responder a 2, pueden responder a solo 1. Eso está en la voluntad de ustedes. Los vamos a dejar, así que tranquilamente jueguen como quieran. La primera pregunta es, si las casas sueñan que son barcos, ¿cuándo sueñan los barcos que son casas? Otra pregunta es, ¿cuándo sueñan las casas que son vientos? ¿Cómo son los vientos de las casas? Puede ser una tercera pregunta. Y hay muchas más preguntas que las dejo abiertas, es decir, las dejo en el aire para que si ustedes quieren hacer otras combinaciones o inclusive quieren agregar alguna palabrita para abrir una pregunta nueva, lo pueden hacer. Entonces, nos damos unos minutitos para que cada uno o cada una genere lo que quiera y nos escuchamos un poquito, porque a partir de eso vamos a poder continuar con bastante potencia. Entonces, arrancamos. Bueno, supongo que ya tenemos varias cosas, ¿no? Cada una de estas cositas que vamos a escuchar después las vamos a conversar brevemente, pero verán que en esa conversación
podemos sacarle mucho jugo a cada una de esas cosas, que parecen muy sencillas. Lo que podemos señalar es que este puede ser el punto de partida para seguir creando. ¿Por qué es el punto de partida? Porque acá hay una imagen nueva. Si ustedes se plantean el texto original y cierran los ojos o sin cerrar los ojos se remiten justamente a la imagen del poema, sueñan las casas que son barcos, cuando de noche hay viento, oscuridad y lluvia, ustedes están viendo cosas. Ustedes están viendo cosas, tienen una imagen de lo que el poema les plantea. Cuando ustedes deconstruyen eso y sobre la nueva pregunta dan una respuesta, lo que hacen es construir otra imagen. Y esa otra imagen puede ser el punto de partida para seguir haciéndola crecer. Es decir, esa nueva imagen que ustedes han planteado puede ser el inicio de una nueva historia, que puede ser poesía, que puede ser narrativa, que lo que quieran, pero ustedes lo que necesitan es un punto de partida original a partir del cual aferrarse para la construcción de imágenes nuevas. ¿No? Entonces yo lo único que hice fue, a través de una consigna, darles un punto de apoyo para que generaran una imagen original y que esa imagen original funcionara como palanca de posible continuidad, lo cual no quiere decir que ocurra, puede ocurrir o no. Hay un libro que es un clásico, que seguramente ustedes lo han leído, lo han escuchado, pero me parece que no voy a volver en este momento a eso, pero ustedes deben haber escuchado la gramática de la fantasía, ¿no? Lo que plantea son juegos de esta naturaleza, pero a partir de la experiencia de este hombre, Gianni Rodari, que era un maestro de educación básica, como ustedes. Nada más que este señor trabajó en un contexto muy duro. Ahora estamos trabajando en un contexto muy duro, pero es un contexto absolutamente inusual, desconocido. No hay nadie en el planeta Tierra que pueda decir, en este contexto hay que hacer así las cosas, ¿no? Pero él trabajó en un contexto también muy difícil, muy doloroso, que fue la posguerra. Él era italiano, Italia, saben, se dejó llevar por la mano de un dictador que fue Benito Mussolini, que se alió a los alemanes y así le fue. O sea, Italia quedó arrasada después de la guerra. No había espacios físicos razonablemente buenos, las escuelas estaban destruidas, los niños estaban pobres, todo mal, todo mal. Y dice Gianni Rodari en la introducción de su libro, ¿qué nos quedaba? La palabra. Entonces, alrededor de la palabra es donde construye el vínculo educativo. Y plantea juegos con la palabra, por eso se llama gramática de la fantasía, donde a partir de ideas sencillas, como la consigna que les acabo de pasar, obviamente esta así no está en ese libro, esas preguntas desataran el espíritu creativo de los niños con los que trabajaba. Entonces, la primera consigna del libro se llama La piedra en el estanque. Y en parte tiene que ver con esto que estamos haciendo. ¿Qué es esto de la piedra en el estanque? ¿Qué pasa si uno tira una piedra al agua? ¿Qué pasa con el agua? Exactamente, Cintia lo hace gráficamente muy bien, ¿no? O sea, se generan una serie de ondas concéntricas que se van alejando del punto de impacto. ¿Cómo es la primera onda? Es una onda muy marcada. La segunda onda es un poco menos marcada. La tercera onda es menos marcada, la cuarta onda es menos, y así no sé cuántas, hasta que la quietud, ¿no?, vuelve a ser. Entonces, ¿por qué la piedra en el estanque? Porque si yo digo barco
y les pregunto, a ver, ¿cuál es la primera palabra que pueden vincular a barco? Agua, mar. Esas palabras son justamente las que estarían en este concepto de la piedra en el estanque en el primer círculo, en la primera onda, en las más cercanas al punto de impacto. Pero si yo continúo estableciendo vínculos, no ya necesariamente con barco, sino con ola y con tormenta y con puerto y lo que sea, voy a seguir con conceptos que están vinculados a barco, pero cada vez más lejanamente. Y ese conjunto de conceptos, más inmediatos, más cercanos, hasta los más mediatos, más alejados, constituyen un material que puedo recoger para construir oraciones, para construir poemas, para construir historias, etc. Fíjense, aquí de lo que se trata es que pongamos en movimiento al lenguaje y que confiemos, porque esto es algo que tenemos que recuperar, probablemente sus alumnos no, porque sus alumnos, la mayoría son pequeños y todavía no han sido tan golpeados por la experiencia del no, de decir no sabes, no puedes, no entiendes, ¿no? Pero hay que fortalecer la convicción de que con nuestros recursos tenemos cosas para decir y cosas importantes para decir. Entonces, estos juegos con la palabra son eso, es decir, son motivaciones para poner en movimiento lo que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de esos juegos tiene ciertos códigos que a veces sobre los cuales estamos conscientes y otros sobre los que no estamos conscientes. Por ejemplo, las palabras se ordenan de determinada manera en el discurso. Ese orden genera una respuesta creativa, un concepto. Si yo cambio el orden, altero el concepto, lo transformo, llevo las cosas para otro lado. ¿Qué hicimos nosotros en este juego? Cambiar el orden. Sueñan los barcos que son casas, sueñan las casas que son barcos. ¿No? No hicimos ninguna sustitución de palabras. No hicimos ninguna, simplemente hicimos un cambio de orden. Ese es un recurso que se puede repetir. Cambiar el orden de las palabras para ver cuáles son las nuevas preguntas que se generan, puede ser un caminito, un primer camino favorable a la creación. Pero otra cosa completamente distinta, es decir, yo tengo ese punto de partida y a partir de ese punto de partida dejo que crezca el relato. A partir de esta primera imagen, que el barco sueña que es una casa cuando está sereno, cuando está calmo, etc., yo puedo empezar a imaginar cosas y sin ningún temor, porque luego para recortar hay tiempo, ¿no? Yo hago crecer esa primera imagen, la hago crecer todo lo que quiera. Ese es otro recurso, hacer crecer el texto original, que al principio es muy pequeño, hacia un texto más choncho, como dirían en México, sobre el que después podemos operar con todas las tijeras que queramos. Entonces, vamos por orden. Les hablé de Rodari. Me gustaría que en algún momento podamos hacer algún ejercicio sencillo a partir de una propuesta que es una clásica, tal vez la más clásica de ese libro, es la propuesta de el binomio fantástico. El binomio fantástico es una propuesta muy sencilla, pero que tiene que ver con la búsqueda de lo inusual, que es parte de la creatividad. ¿Qué decía Rodari? Si yo tomo la palabra gato
y la palabra perro, es probable que no me genere demasiado movimiento, porque la palabra gato y la palabra perro están bastante cercanas en el uso coloquial cotidiano de la lengua. Pero si yo digo perro y armario, por ejemplo, o closet, ¿no? Como se dice en México, o ropero, ¿no? Como decían antiguamente las abuelitas, son dos palabras que no están muy cercanas en el lenguaje coloquial cotidiano. Perro y ropero es raro. Perro y gato no es raro. Pero perro y ropero sí es raro. Entonces, esas dos palabras que están lejanas en lo coloquial, en lo cotidiano, si se encuentran, pueden dar lugar a una chispa que genere un producto creativo a partir de una imagen que funcione como punto de partida. Un perro en el armario o un perro en el closet. Esa es una pregunta o un punto de partida raro, ¿no? Y si es raro, puede dar lugar a respuestas extrañas y novedosas. ¿Qué hace ese perro dentro del closet? ¿Cómo llegó ahí adentro? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Es una señal mafiosa? ¿Lo dejaron ahí como una amenaza por nuestras conductas? ¿O simplemente el perro encontró ahí un lugar donde descansar, de esa casa que no era para nada serena, porque estaban todos peleados con todos, porque no podían salir de la casa por la pandemia, ¿no? Entonces el perro buscó un lugarcito donde estar tranquilo. No sé, se me puede ocurrir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque perro y armario, ¿no? Ahora, si doy vuelta a la cosa y digo armario para perros, lo que se deriva de ahí es algo completamente distinto. Es completamente distinto. Puedo pensar, ¿un armario para perros? ¿Cuál es el tamaño de una? ¿No? ¿Qué se guarda en un armario para? ¿Quién es capaz de ser tan ocioso o de tener un armario para perros? ¿Qué tipo de gente? ¿A qué tipo de gente se le puede ocurrir diseñar o adquirir un producto así? ¿No? Es un producto extravagante, exquisito, etcétera. Fíjense, lo único que hice fue dar vuelta y hacer un perro en el armario plantea un camino. Armarios para perros plantea otro camino. Eso es exactamente lo que se llama binomio fantástico. Y la posibilidad de generar binomios fantásticos es muy sencilla. Simplemente que ustedes hagan listas de palabras en donde introduzcan en esas listas, las que quieran, palabras que sean nombres de cosas, palabras que sean nombres de acciones, palabras que sean nombres de cualidades, y que en esa lista, suficientemente amplia, pero no tan amplia como para que pierdan de vista el conjunto, ustedes puedan mirar 20 o 30 palabras que se les han ocurrido y trazar con flechas relaciones entre dos de ellas que pudieran dar lugar a un encuentro inusual. Así como perro y armario, bueno, es cuestión de armar la lista de 20 o de 30 y decir a ver cuál, ¿no? Si yo digo paraguas y lluvia, no va a generar un binomio fantástico, porque paraguas está asociado a lluvia. Pero probablemente, si tengo paraguas y lluvia, ¿no? Y tengo en esa lista palabras como computadora, ¿no? A lo mejor computadora y paraguas sí, ¿no? Puede generar un encuentro extravagante, casi surrealista, ¿no? Paraguas para computadoras, ¿cómo paraguas para computadoras, no? O la computadora del paraguas, o sea, disparates. Aquí no hay que tenerle miedo al disparate, al contrario,
el disparate puede ser parte del proyecto de escritura creativa. Puede ser disparador de esa escritura creativa. Entonces, bueno, puede ser un salto un poco abrupto, salir de estos juegos básicos a considerar un poquito la conversación acerca del cuento que les di. Entonces, si quieren, para entrar, porque tiene que ver un poco con esta cuestión de lo creativo, de lo poético, si quieren, les empiezo a leer un poco el cuento, el principio del cuento. ¿Ustedes el cuento lo imprimieron? ¿Lo tienen impreso? Nadie. Ya se olvidaron del tema del papel, ¿no? Quedó en el siglo XIX. Ah, bien, bien, lo bajó de la computadora, como yo. Es que el contacto físico con el papel genera cierta intimidad también con la lectura, ¿no? Algo así como, lo tengo acá. Voy a leer un poquitito. Los que lo tienen impreso me pueden seguir con la vista. Lo pueden seguir en su propia reproducción. Y los que no escuchen, porque no voy a leer todo. Miren, tengo perfectamente medido el tiempo de lectura de este cuento. Les cuento por qué. Porque hay un canalcito de YouTube que armamos que se llama Gerardo Siriani Lector, que ustedes lo pueden buscar, y ahí grabé varios cuentos, y uno de los que grabé fue La balada del Álamo Carolina, y sé que la lectura completa del cuento es de aproximadamente 15 minutos. Es mucho tiempo para leer así, a través de esta herramienta. Yo lo he leído presencialmente y sé que puede hacerse y que puede ser muy gozoso. Pero vamos a ver qué pasa leyendo solo un fragmento. Ahí va. La balada del Álamo Carolina. Una preguntita antes. ¿Alguien investigó algo sobre por qué le puso este nombre Álamo Carolina, Haroldo Conti, a su cuento? ¿O simplemente aceptó que le llamara Carolina? Lo aceptaron y ya. Le puso un nombre, como si al perro le decimos Panchito, ¿no? El perro se llama Panchito y el álamo se llama Carolina. No, miren, Carolina es una variedad de álamos. O sea, el álamo es un árbol muy particular, muy usado en la pampa argentina, porque es un árbol que corta el viento, porque es fuerte, es alto, es recto, y aquí cuando se desata el viento, se desata en serio, y entonces si uno quiere proteger ciertos cultivos y pone una línea de álamos carolinas, que son altos y el viento se detiene. Es una forma natural de barrera contra el viento. Entonces es una variedad de álamos. La balada del Álamo Carolina, de Haroldo Conti. A mi madre, doña Petrolina Lombardi de Conti, y a la ciudad de Chacabuco, mi pueblo. Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá. Tú florece. Anónimo japonés. Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo Carolina nació aquí mismo, exactamente, aunque el álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca y este creció solo,
Asomó un día sobre esta tierra entre los pastos duros que la cubren como una pelambre, un pastito más, un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó por un tiempo que no iba a ser más que eso, hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos, y cuando el sol vino más fuerte y templó la tierra, se hinchó por dentro y se puso rígido, y sintió una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo, y hasta sintió que había dentro de él como un camino, aunque todavía no supiese lo que era eso. Lo supo recién al año siguiente, cuando los pastos quedaron todavía más abajo, y detrás de los pastos vio un alambrado, y detrás del alambrado vio el camino, que es una especie de árbol recostado sobre la tierra, con una rama aquí y otra allá, igual de secas y rugosas en el invierno y que florecen en las puntas para el verano, pues todas rematan en un mechoncito de árboles verdaderos. Por ahí andan los hombres y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía para entonces lo que era una rama, porque después de las lluvias de agosto sintió que su cuerpo se hinchaba en efecto aquí y allá, y una parte de él se quedó ahí, no siguió más arriba, torció a un lado y creció sobre la tierra de costado, igual que el camino. Me voy a quedar hasta ahí en este momento. Y me gustaría que hiciéramos un pequeño intercambio hasta ahí, de dos cosas. Una, la primera sensación que tuvieron al leer el texto, las cosas que se les cruzaron por la cabeza, las cosas que sintieron, las preguntas que hubieran querido hacer si hubieran estado con alguien que ya lo había leído. Y la segunda, con calma, es qué es lo que sintieron ahora que escucharon la lectura en voz alta de un fragmento de ese cuento. Que pueden ser cosas parecidas, pero que no necesariamente son iguales. Quiero decirles algo, hay un temor a veces a abrir el fuego en esto, porque también estamos bastante golpeados por esta idea de que hay una respuesta correcta, o que el maestro está esperando algo en particular, y si yo no doy con ese algo en particular que está esperando, la cosa no está bien. No, no estoy esperando nada en particular. A ver, alguien dice por aquí, a mí me pareció que se hablaba de la trascendencia de una vida a otra, en cómo en este mundo estamos y dejamos pasar nuestra vida viviendo conforme pasan los días. Sin embargo, que podemos vivir nuestros días por más que los veamos iguales, siempre hay algún momento del día que hace diferente y significativo la vivencia vista. Ajá. Y alguien dice, es una historia muy linda, me gustó escucharlo, lo hice en un audio que me compartieron y fui imaginando que yo también era un árbol y al final entendí muchas otras cosas más. El final para mí me conmovió, el final, e inesperado, ¿no? Esta cosa de que no se sabe si el árbol sueña que es un hombre o el hombre sueña que es un árbol. Que es un viejo juego, que viene desde los chinos, ¿no? La mariposa, ¿se acuerdan aquella historia de la mariposa? Bueno, dice, es una historia muy linda, ya, sí, ya está, esa misma. Dice, perdón, la lluvia está tan fuerte que no puedo escuchar bien. Bueno, ¿está lloviendo? Ah, bueno. Acá no conocemos mucho esta cosa de las lluvias fuertes. Esas son cosas de trópico. Acá conocemos de fríos fuertes. Por suerte ya se están yendo los fríos fuertes. Bueno, ustedes dirán, tiene que haber algún motivo por el cual les di especialmente de leer este relato. Por supuesto que podría haber sido otro. Por supuesto que podría haber sido otro. Pero a mí
me gusta mucho, aparte de que me gusta la historia en sí, porque es posible ir leyendo con calma, en voz alta o en silencio, eso lo decide cada uno, pero yo siempre recomiendo que si pueden leer en voz alta, puede ser mucho mejor, porque queda con mucho más clara la escritura interior que están haciendo de su lectura. Es decir, esto que está escrito, ustedes lo están escribiendo en su mundo interno, lo están escribiendo como conceptos y como sensaciones. Entonces, si ustedes retoman el cuento, no para que lo hagan ahora, porque eso les va a llevar un largo tiempo, puede ser una tareita, así, no está escrita, pero después si quieren se las puedo recordar, pero ya se las doy. La idea es que transcriban en una hoja las imágenes que más les han agradado, que más les han impactado. Ejemplo. A mí me gustó mucho esta del último párrafo, es un ejemplo nada más, ¿no? Dice, donde compara al árbol con el camino. Y dice, y ahí quedó, y no siguió más arriba, torció a su lado y creció sobre la tierra de costado, igual que el camino, ¿no? A ver, voy a ir a distintos momentos. Con todo, él ha llegado hasta la casa en alguna forma, a través de las hojas de otoño que arrastra el viento. Con sus viejos ojos amarillos, ha visto la casa aún por dentro, ha visto al hombre flaco y duro, con la piel resquebrajada, como la corteza de las primeras ramas. La mujer que huele a humo de madera, un par de chicos silenciosos, con el pelo alborotado como los plumones de un pichón de montera. Aclaro por si se les dibuja la imagen. La montera es un tipo de paloma muy común de la planicie, de la pampa. Y la alusión que hace a los rasgos fisonómicos y de actitudes de cada uno de los personajes tiene mucho que ver con las familias de los peones de campo que están acostumbrados a una vida muy en soledad. Este es un campo enorme, el de Argentina, con bajísima población. Casi toda la gente vive en las ciudades. Entonces, una familia campesina probablemente no vea otra en su vida cotidiana, salvo que se traslade. Puede haber entre una casa y otra kilómetros y kilómetros, como puede pasar un poco en México, en la Tarahumara, por ejemplo, de que una casita o dos con unas familias rarámuris están separadas de otra casa por 3 cañadas y 2 cerros, ¿no? Bueno, acá en la planicie pasa lo mismo. Entonces, la descripción que hace trabaja sobre imágenes muy, muy potentes. Por ejemplo, la mujer que huele a humo de madera. Un par de chicos silenciosos con el pelo alborotado como los plumones de un pichón de montera. El hombre, flaco y duro, con la piel resquebrajada, como la corteza de las primeras ramas. Es decir, ahí hay varias imágenes, a mí me gustaron mucho, pero hay muchas a lo largo del poema, en que ustedes podrían retomar, podrían rescatar. ¿Cuál es la idea? La idea es que después de una lectura muy minuciosa del texto, si rescatan, no sé, 15 o 20 imágenes que les parezcan especialmente poéticas, así como en el ejercicio sencillito que planteamos acá de jugar con la combinación de 2 palabras, podemos intentar trabajar con esas 15 o 20 imágenes poéticas en la construcción de un texto propio, en donde
con todas las conexiones y con todos los agregados que ustedes quieran, formen parte de su texto esas 15 o 20 imágenes que le pidieron prestado a Haroldo Conti de su cuento, sin ningún temor al plagio. ¿No? Sin ningún temor. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a escribir algo si esas son ideas que se le ocurrieron al escritor y entonces yo las voy a usar en mi texto? Sí, las vas a usar en tu texto. Porque de alguna manera todos, más conscientes o menos conscientes, utilizamos imágenes que se han incorporado a lo largo de nuestra historia a partir de las conversaciones que hemos escuchado, de las lecturas que hemos hecho, de las escrituras que hemos revisado. Entonces, nada más que ahora lo vamos a hacer conscientemente. Miren, un famosísimo escritor argentino, tal vez el más famoso internacionalmente, que fue Jorge Luis Borges, que tenía un sentido del humor muy particular, decía: yo siempre estoy al borde del plagio, ¿no? ¿Cómo es eso, maestro?, le decía. Bueno, es que a mí me gustan tanto ciertos escritores ingleses del siglo XIX, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Chesterton, me fascinan de tal manera, los he leído tantas veces que seguramente andan por ahí mezclados en mis propias historias, ¿no? Esto tenía una parte que era irónica, obviamente, pero hay una parte que es real. Es decir, uno no sabe en qué medida está influenciado por otras escrituras. Y en realidad lo que estamos haciendo acá es un juego, es un ejercicio, nada más que es un ejercicio, para ver cómo, después de leer un texto y después de rescatar algo de la poesía de ese texto, yo soy capaz de poner a jugar todas esas ideas en una nueva construcción donde se articulan de la manera que yo quiera, en el orden que yo quiera, y con las nuevas conexiones y con las nuevas temáticas que yo les quiera agregar a ese material que funciona como punto de partida. ¿Está clara la consigna? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Bueno, es un poquito más complicado, lleva un poquito más de tiempo que el ejercicio de mi mamá compra flores, pero tienen una semana, tampoco es tan difícil, ¿no? Y además hay por ahí alguna otra cosita que les dejé, pero bueno, tampoco se agobien. Ustedes miren lo que van viendo y yo les ofrezco cosas y después ustedes van viendo qué de todo eso pueden o quieren hacer, ¿no? Me gustaría que alguna más o alguno más comente acerca del qué pensaron o qué sintieron cuando escucharon la lectura en voz alta. Puedo seguir un poquito más para retomar un poco esta sensación de lo emotivo, ¿no? No solamente de lo que estoy pensando, sino de lo que estoy sintiendo. Ahora es un viejo álamo Carolina, porque han pasado 12 veranos por lo menos, si nos lleva mal la cuenta. Ahora crece más despacio, casi no crece. En primavera echa las hojas en el mismo sitio que estuvieron el otro verano, y por arriba brotan unas crestitas de un verde más encarnado que al caer el sol se encienden como por dentro. Pero él ahora no pretende más que eso, esa dulce luz del verano que lo recubre como un velo. Y dentro de esa luz está él, el viejo álamo, todo recuerdo. De alguna manera ya estaba así 12 veranos cuando asomó sobre la tierra, y crecer no fue nada más que como pensarse. Solo que ahora recuerda todo eso, se piensa para atrás y no nace otro árbol. En eso consiste la vejez, ver de memoria. Ahora es el comienzo del verano justamente y acaba de revestirse otra vez con todas sus hojas, de manera que como recién están echando el verde más fuerte, son como pequeños árboles cada una. Por la tarde, cuando el sol declina y se mete entre las ramas, el álamo se enciende como una lámpara verde
Y entonces llegan los pájaros que se remueven bulliciosamente entre las hojas, buscando donde pasar la noche. Y es el momento en que el viejo álamo Carolina recuerda. Sí, yo estoy muy asombrado que la palabra creatividad no se asocia a lectura con tanta facilidad como se asocia a escritura. Quiero aclarar que además el curso se llama Escritura Creativa, pero podemos renombrarlo tantas veces como queramos, no hay problema, porque estamos hablando más o menos de lo mismo. Y me llama la atención, quiero decir, cuando uno habla de escritura creativa, sabe claramente de lo que está hablando, ¿no? Pero si uno dice, no, lectura creativa, hay mucha gente que se desconcierta. Dice, ¿cómo lectura creativa? ¿Usted va a inventar algo que no está escrito? Sí, voy a inventar algo porque nada está escrito. En realidad el texto es una pauta, ¿eh? Y la creación está en el acto de interpretación. O sea, el lector en el acto de interpretación está creando. La lectura siempre es creativa o no es lectura, es repetición de palabras. Marco lo señalaba hace un momento, es decir, la puntuación, quien haya podido seguir la lectura con el, con el PDF o con el texto impreso, se habrá dado cuenta que ahí hay una serie de acciones realizadas en el acto de mi lectura que no se condicen con la puntuación del texto, ¿no? O sea, yo he reinventado la puntuación en función de las necesidades de la oralización del texto, ¿no? Y esto es así siempre, no es que a mí se me ocurrió porque soy un rebelde sin causa. No, no, no. Es absolutamente imprescindible. O sea, yo tengo que readecuarlo en función de cómo voy sintiendo esto, en función de lo que estoy interpretando, en función de lo que siento que el texto me exige. Pero además, no solamente yo estoy haciendo pausas que no están, ¿no? O estoy eliminando pausas que están porque estoy leyendo a otro ritmo, sino que mi entonación es algo que está sugerido por el escritor de manera tácita, si el escritor es muy bueno, pero no está determinado. Ningún escritor le va a decir a uno, si lee en voz alta, leíste tú de una manera que no es la que yo pensé. Se lo puede decir, pero de que un escritor pretenda que está cerrado su texto es tan absurdo como comparar dos escrituras distintas, lo que decíamos al principio. Yo tengo un ejemplo muy clarito de un escritor argentino que se llama Ricardo Mariño, que escribe cosas para chicos. Después en otra sesión les voy a leer algún cuento de Mariño, porque tiene mucho sentido del humor. Y hay un cuento muy lindo que se llama El rapto, que es una historia en donde un canario rapta a una canaria que está enjaulada, la saca de la jaula y se la lleva al monte para hacer una familia con la canaria. Pero el canario, que es un animalito, imagínense, frágil, chiquitito, ¿no? Resulta que es un gaucho malo, ¿no? Entonces empieza el canario hablando diciendo, soy un canario que huyó de su jaula. Antes, cuando comía alpiste y no sé qué, bueno, o sea, la voz de un gaucho malo en la imagen de un canario es muy graciosa, ¿no? Bueno, van pasando varios personajes, el canario, la canaria, los pichones, casi un matón a sueldo, que es un cuervo que le encargan
llevar a la Canaria de regreso. Bueno, en fin, esto es una historia, se las voy a leer en otro encuentro. Y en un congreso que hubo de lectura, qué sé yo leí el cuento y estaba Mariño. Y después me dijo, me divertí mucho. Le digo, bueno, ¿es tu cuento? No, es el tuyo, me dijo. ¿Cómo? Sí, porque, mira, en este pasaje jamás me hubiera imaginado que podía ser leído de esta manera, ¿no? Y es decir, por supuesto que nos estábamos chuleando mutuamente, pero en realidad era cierto, en un punto era cierto. Entonces, ni la puntuación es fija. Fíjense que en el proceso de escritura, en el proceso es decir, la escritura no es algo que se inventa de un día para el otro, es un proceso en la historia humana, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del aire entre las palabras, la separación entre las palabras, no existe desde siempre. Antes, en la escritura, estamos hablando de nuestro tipo de escritura, no la ideográfica, la grafofonética, las palabras iban pegadas una a otra. Y un grupo de monjes irlandeses, parece eso es lo que se cuenta por ahí, del siglo XI, que quisieron sacar un poco la Biblia de los conventos para llevarla a los sectores populares, empezaron a pensar en formas más accesibles porque ese amontonamiento abigarrado de palabras de los textos más antiguos del siglo XI era accesible a los expertos, a los monjes que se pasaban toda la vida no haciendo otra cosa que leer la Biblia, pero el vulgo, como decían antes, no iba a poder acceder. Y así, la escritura tiene todo un proceso, que bien no se sabe a lo largo del tiempo cómo se fue dando, salvo en una escritura. Es decir, hay una que sí, que es la cirílica, la que usan los rusos. La escritura cirílica sí, es la única escritura que sabemos quién la inventó y por qué la inventó. La inventó un monje que se llamaba Cirilo, que después pasó a ser un santo en la iglesia ortodoxa rusa, que era San Cirilo. ¿Y saben por qué hicieron este nuevo código? Porque el código latino no contenía sonidos característicos de la lengua eslava, que es el ruso. Entonces, ¿cómo podían pronunciar con las marcas gráficas del alfabeto latino ciertos sonidos de la lengua eslava? Entonces, los rusos sí saben quién inventó su escritura y por qué. Nosotros no. Lo que sí sabemos es que la puntuación es el último hallazgo. O sea, lo último que se agrega en el proceso de invención y reinvención de la escritura es la puntuación. Y por eso es el más lábil de los aspectos, es el más frágil, es el más modelable. Entonces, ¿qué es la puntuación? A ver, ¿cómo definirían sencillamente puntuación? Pero los signos de puntuación en sí son la escritura de los silencios. Esos son los signos de puntuación. Las marcas de escritura para señalar los silencios. Una coma es el señalamiento de un silencio. Un punto es el señalamiento de otro silencio. El punto y aparte es un señalamiento de otro silencio. Los dos puntos, ¿no? Y todos son interpretables, salvo para mi maestra de segundo grado, segundo año, que decía que para leer una coma había que decir uno para adentro, así, ¿no? Y si era un punto era 2, y si era un punto y aparte era 3, y parecíamos todos roedores, digamos, ¿no? Porque ella quién sabe de qué mundo sacó la idea de que eran mensurables matemáticamente. Yo creo que le nació de los silencios en la notación musical, donde una redonda vale el doble que una blanca, y una blanca vale el doble que una negra, y una negra vale 4 veces menos que una redonda, y una semifusa vale 64 veces menos que una redonda. Así, en la notación musical sí hay relación matemática fija,
entre el valor de los silencios, pero en la notación de la escritura no. Es interpretable, una coma es interpretable, un punto es interpretable, y la necesidad de su uso en la lectura en voz alta es ajustable, siempre es ajustable. Acá me ponen las pausas de la escritura, las pausas, exactamente, pero son, exactamente, marca las pautas, signos que nos dan pautas de lectura. Podríamos hacer un cuentito con la palabra pauta. Pero todo eso es verdad, pero en realidad son eso, ¿no? Es la escritura de los silencios. Entonces, bueno, yo creo que ya nos repasamos, recuperamos el tiempo perdido, pero ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Algo, digamos, como que vamos sumando de a poquito conceptos, ¿no? Fíjense que una cosa les quería decir, ya no me acuerdo en qué momento, pero creo que si no les compartí, les voy a compartir próximamente un material que es un libro que yo hice hace unos años para el estado de Yucatán. Ah, sí, se los compartí. Sí, sí, sí. Sí. Atención, atención, atención. Ahí hay, si lo revisan con calma, hay muchas ideas para jugar con la escritura, jugar con la lectura, para jugar con la conversación, etcétera. Les digo porque de pronto no tienen que leer el libro, no es una novela, es un libro de herramientas, es un libro con ideas para despertar, para dinamizar la conversación, para dinamizar la lectura en voz alta, para dinamizar la escritura. Quería comentarles algo que se me pasó rapidito. Hay una imagen a mí en este cuento que me dio vuelta la cabeza. Por la potencia y por el juego con el significado. Sobre el final de esta primera hoja dice, en eso consiste la vejez. Verde memoria. Y está escrito verde memoria, es la historia del árbol, la vejez del árbol, la memoria verde, y es la memoria del humano, de memoria. ¿No? Si ustedes se dan cuenta el doble juego, ¿no? Si habla de un humano, ¿en qué consiste la vejez? Ver de memoria. ¿En qué consiste la vejez del árbol? Ver de memoria. Es fantástico, es fantástico. Por eso digo que hay una narrativa poética buena. Marco quería decir algo. De alguna manera anuncia el cierre, ¿no? El hombre descansando en el árbol y durmiendo, ¿no? O sea, la memoria del hombre y la memoria del árbol, ¿no? Bueno, estoy viendo los comentarios, estoy muy contento porque dice que muy enriquecedor la clase de hoy, me pareció interesante, me agradó la sesión, me pareció más fluida. Sí, yo creo que más fluida porque a pesar de todos los límites de esto, nos vamos conociendo un poquito más, vamos como aterrizando en poco para dónde podía ir las cosas, ¿no? Bueno, a ver qué más. No, aprendí mucho hoy, muchas gracias. Bueno, pues queridos míos, nos veremos en una semana, queridos y queridas. Muy agradecido a ustedes también y nada.